La Navidad ha sido celebrada por cientos de años y no siempre se ha hecho de la misma manera. En el trayecto ha sufrido algunos cambios, dando lugar a un montón de mitos, leyendas, mentiras, conceptos erróneos y cosas que actualmente creemos que son verdaderas, pero no lo son. Entonces, ¿cuáles historias de Navidad no son reales? ¿Es la fecha de Navidad realmente el cumpleaños de Jesús? ¿Existen mitos navideños verdaderos? Yo soy el documentalista y esto es 6 mitos y mentiras sobre la Navidad. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. El nacimiento de Jesús. El mito. Jesús nació el 25 de diciembre. La realidad. No hay justificación bíblica para que esta fecha en particular sea el cumpleaños de Jesús. La fecha en realidad viene del erudito Hipólito de Roma, quien la determinó a principios del siglo III, asumiendo que la concepción de Jesús tuvo lugar en el equinoccio de primavera, que colocó el 25 de marzo. Luego añadió 9 meses, aprovechando los festivales de invierno, ya que se celebraban en esa época. Hay una serie de errores en este razonamiento, el menor de los cuales es que el ciclo de gestación humana es, en realidad, de 40 semanas, lo que pondría el nacimiento de Jesús en algún momento a mediados de enero. No solo eso, sino que Lucas hace una referencia específica a los pastores que apacentan sus ovejas en los campos, lo que solo ocurriría en los meses más cálidos del año. El 25 de diciembre no se celebraba como Navidad hasta al menos el siglo IV después de Cristo, cuando se convirtió en un vehículo para disuadir a los cristianos de celebrar el solsticio de invierno pagano. Número 2. Los árboles de Navidad. El mito. Los árboles de Navidad tienen un significado relativo a Jesús. La realidad. Los árboles de hoja perenne ya eran populares en los ritos paganos antes del nacimiento de Jesús, pero no se convirtieron en un símbolo de la Navidad hasta el Renacimiento. Los protestantes alemanes comenzaron a traer a casa y a decorar los grandes árboles que crecían en sus bosques locales, y la costumbre se extendió a través de varios ducados alemanes y luego saltó a Inglaterra con la ascensión del rey alemán a la monarquía británica. Las ciudades de asentamiento alemán en América comenzaron a usar la costumbre y se extendió también desde allí. Número 3. La Navidad es una fiesta cristiana. El mito. La Navidad es el evento central del calendario cristiano. La realidad. La Pascua tiene mucho más significado en el calendario cristiano que la Navidad. Históricamente, el nacimiento de Jesús no se celebró hasta siglos después de que ocurriera, mientras que su muerte y resurrección fueron celebradas por los primeros conversos al cristianismo. Además, la Pascua se celebra durante un periodo de tiempo mucho más largo que la Navidad en el calendario cristiano tradicional, que dura casi 2 meses, de febrero a abril. Número 4. La identidad de Santa Claus. El mito. Papá Noel, Santa, San Nicolás, Santa Claus, Santa Claus y otros son la misma persona. La realidad.
Aunque todos estos nombres, como Papá Noel y entre otros, se usan para referirse al mismo personaje con traje rojo, no siempre fue así. San Nicolás fue un obispo turco del siglo IV que pasó su vida dando dinero a los pobres, a menudo dejando en secreto dinero en las medias de la gente durante la noche. Murió el 6 de diciembre y más tarde fue proclamado santo, haciendo del 6 de diciembre el día de San Nicolás. Alrededor del siglo XV en Inglaterra, la floreciente población protestante transformó a San Nicolás en un Papá Noel, quien a su vez fue rebautizado como Kris Kringle en los Estados Unidos. Kringle es un popular pastel danés que se come a menudo durante las fiestas de Navidad. El dibujante americano Thomas Nast popularizó la iteración moderna de Santa Claus como un hombre de barba alegre que vivía en el Polo Norte. Y el libro de 1902 de L. Frank Baum, La vida y las aventuras de Santa Claus, lo grabó para siempre en la conciencia colectiva. Pero esta versión de Santa Claus tiene solo un siglo de antigüedad. Número 5. El conteo de los años. El mito: Jesús nació en el año 0. La realidad. La cronología del nacimiento de Jesús siempre ha sido objeto de debate por los estudiosos religiosos e históricos. Mientras que el calendario moderno a la fecha de este video sitúa su nacimiento hace 2020 años, los evangelios de Lucas y Mateo los sitúan en el momento en que murió el rey Herodes el Grande. Como la mayoría de los estudiosos están de acuerdo, esto ocurrió en el 4 antes de la era común, lo que situaría el nacimiento de Jesús alrededor de aquella época, posiblemente tan tarde como el 6 antes de la era común. También es posible trabajar hacia atrás usando una referencia del Evangelio de Lucas para situar el nacimiento de Jesús alrededor de 30 años antes de su muerte, que generalmente se considera que tuvo lugar en el año 33 antes de la era común. Así que eso deja una ventana de unos 7 u 8 años en los que Jesús pudo haber nacido, pero probablemente no en el año 1 de la era común, o un mítico año 0. Número 6. Los Reyes Magos. El mito: 3 reyes visitaron a Jesús poco después de su nacimiento. Se dice que Gaspar, Melchor y Baltasar, 3 reyes del este, viajaron mucho para ver al niño Jesús, siguiendo una estrella grande y brillante y llevando consigo regalos de oro, incienso y mirra. Desgraciadamente, según la Biblia, esta es otra falta de Navidad, a pesar de la presencia de un trío de figuras de reyes en todos los nacimientos. La Biblia dice que los magos vinieron del este, siguiendo una gran estrella, y que buscaban al rey de los judíos. Pero los magos son hombres sabios, no reyes. Y el número y los nombres de los magos nunca están detallados por escrito. Además, la Biblia dice que los hombres llegaron cuando Jesús era un niño pequeño, no un recién nacido, y lo encontraron en la casa con su madre, no en un pesebre en un establo. Los eruditos creen que los hombres eran probablemente astrólogos que llegaron un año o más después del nacimiento de Jesús. Debido a que en la Biblia se enumeran 3 regalos, los eruditos también dicen que es posible que, con el tiempo, la gente asumiera que esto significaba que había 3 hombres. El mito de sus nombres surgió más tarde, después de que se creara un mosaico que representaba a los magos en el siglo VI. El mosaico, ubicado en la Basílica de San Apolíneo Nuevo en Ravenna, Italia, contiene los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar. Y yo soy el documentalista. Y esto fue
6 mitos y mentiras sobre la Navidad.